Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras luchas, nuestras dificultades, las situaciones que no podemos controlar. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios, el único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver nuestros programas, todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Todos hemos oído hablar del estrés e incluso muchos hemos mencionado en algún momento que estamos estresados. Pero en definitiva, ¿qué es el estrés? El Diccionario Real de la Lengua Española dice que es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, a veces graves. La Biblioteca de la Salud en Estados Unidos lo define como un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Otra definición que encontré es: el estrés puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal. Exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que vive en su día a día. Me gustaría compartir con ustedes la historia de Antonio. Antonio es un profesor de secundaria que tiene aproximadamente 47 años y lleva 17 años ejerciendo con diligencia y pasión su profesión. Sin embargo, los 2 últimos años no han sido igual para Antonio. Ese entusiasmo que le caracterizaba cada mañana ha empezado a desaparecer. Ahora le está costando mucho, pero mucho esfuerzo levantarse y comenzar la jornada de trabajo. Desde que abre los ojos, lo único que llega a su mente son los problemas que tendrá que enfrentar, los problemas con los alumnos, los problemas con padres, problemas con la dirección del colegio, problemas con la preparación de la clase, problemas con la falta de recursos. Para Antonio, el tener que enfrentar todos estos problemas y no tener ni idea de cómo resolverlo, se ha convertido en un gigante. Ha perdido Antonio su actitud amable y entusiasta y cercana que tenía con los estudiantes. Antonio se siente pero tan estresado que siente que es miserable. Él no entiende qué es lo que ha pasado con su vida. Antes le encantaba su trabajo, se sentía útil enseñando a la siguiente generación. Sin embargo, hoy siente tanto estrés que lo tiene sumergido en una depresión. ¿Y tú? ¿Te puedes identificar con alguna área de la vida de Antonio? ¿Alguna vez has luchado con el estrés? ¿Puedes identificar alguna área específica en tu vida en la que hayas tenido estrés últimamente? ¿Cómo estás respondiendo a esas situaciones que te generan tensión o estrés? ¿Será que el estrés puede ser una señal de un corazón que no está descansando en Dios? Pero ¿ha dejado Dios herramienta para responder bíblicamente a tu lucha con el estrés? El pastor Eduardo Saladín nos ayudará a conectar este tema del día de hoy con la suficiencia de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Gracias, Daniel. Como siempre, un placer y un privilegio estar aquí compartiendo la palabra, conectando con la palabra en este día. Amén, amén, pastor. Pastor, vamos a arrancar de una vez. Sabemos que todos en el día a día lidiamos con el estrés. ¿Cómo podemos manejar esas tensiones que producen el trabajo, la familia y la vida personal en nuestro día a día? Bueno, te tengo una noticia, Daniel. Esas tensiones están ahí, existen, no pueden ser eliminadas. Tenemos que aprender a tratar con ellas y esas tensiones nos afectan a todos. Dice la Escritura que así como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Y también el Señor nos dijo: en el mundo ustedes van a tener tribulación.
El estrés a corto plazo puede ser útil porque nos da energía, nos mantiene alerta para tratar con nuestras tareas, pero la realidad, Daniel, es que tenemos que aprender a manejarlo porque siempre va a existir. ¿Qué situaciones generan estrés en nuestras vidas? Bueno, son muchas, Daniel. Fíjate, el medio en el cual nos desenvolvemos, lo que llamamos el medio ambiente, tú vives en República Dominicana, yo también, un país tropical, es un país que hace calor, muchas veces hay humedad y eso es algo general. Como un país del tercer mundo ocurren muchas cosas imprevistas. También muchas veces faltaba ya no tanto la energía eléctrica o el agua potable. También no hay mucho orden en el tránsito, en la calle. O imagínate algo sencillo, normal. Tú vas a trabajar, vas a una cita de negocios de tu empresa y tienes un neumático pinchado o se te daña el carro o vas de viaje y hay un retraso en el vuelo. ¿Qué sucede? Eso te crea estrés, te crea tensión. Pero también, Daniel, hay un problema real. Quizás tú trabajas mucho, te cansas, como nos sucede a todos nosotros. Hay cansancio físico, mayor cansancio a medida que pasan los años. Puede ser por el exceso de trabajo, como dije, o por una edad avanzada. ¿Y qué hace esto, Daniel? Bueno, nos crea estrés. Ese cansancio físico, esas situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, pastor, hemos visto que generamos estrés por el medio ambiente y que generamos estrés también por lo que vivimos en el día a día, nuestras situaciones. ¿Qué otras situaciones nos generan estrés? O imagínate, Daniel, todos tenemos contacto con otras personas, nuestros cónyuges, nuestros hijos, familiares, compañeros de trabajo, hermanos, primos, tíos. No todos pensamos igual. Somos construidos por Dios de manera diferente, tenemos diferentes trasfondos, enfoques, formas de ver la vida, de abordar los problemas. Cuando hay esas fricciones típicas, naturales con otras personas, eso nos crea estrés también, mucho estrés. Imagínate dos cónyuges, ambos están trabajando, están criando a los hijos, pero tienen que salir a trabajar, tienen que atender las demandas del trabajo, las demandas del hogar, las demandas de los hijos, hay que llevarlos al médico, hay que producir para la familia, hay que hacer las compras. Imagínate, todas estas cosas crean estrés aún en la misma familia. ¿Y por qué muchos de los cristianos que conocemos lo que Dios dice, muchas veces no respondemos bíblicamente? Bueno, porque no compaginamos en nuestra mente no llevamos al corazón lo que nosotros creemos. ¿Tú ves? Sabemos lo que dice la Escritura, sabemos que no debemos preocuparnos y estar estresados, pero nos estresamos. El punto es que debemos aprender a responder bíblicamente, porque generalmente en esos momentos de tensión, si no estamos programados para enfrentar ese estrés con los principios de la palabra de Dios, vamos a dar una respuesta inadecuada, Daniel, ante ese estrés y vamos a estar intranquilos e inquietos. ¿Usted no podría decir cómo nosotros respondemos inadecuadamente? Oh, sí. Mira, déjame explicarte algo. Cuando tenemos un corazón dividido, inquieto, esto nos afecta. Dice la Escritura que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y cuando no respondemos bien, son muchos los síntomas que experimentamos. Mira, en un estudio en Estados Unidos se planteó que cuando no manejamos bien el estrés, se presenta un 77% de síntomas físicos.
óyeme bien, que nos afectan y también muchos síntomas emocionales. Por ejemplo, y esto llama mucho la atención. Tú sabes que todos nos cansamos por trabajar, pero uno de los síntomas del estrés es que las personas tienen dolor de cabeza, una gran fatiga. Hay personas que tienen lo que llaman estómago nervioso, que, ¿verdad?, les afecta cuando comen, le cae mal la comida o tienen cierto tipo de problemas estomacales. Hay otras personas que el estrés le causa tensión muscular. Otras personas dejan de comer o comen demasiado. Tú ves, son muchos los cambios físicos, pero también son muchos los síntomas emocionales que se presentan. Hay irritabilidad, enojo, hay un nerviosismo extremo, ansiedad. Muchas veces hay personas que se ponen a llorar y no entienden o dicen que no hay una razón. Otros tienen problemas de insomnio. Entonces, esto nos afecta muy grandemente, Daniel. Entonces, pastor, hemos visto que debemos tener cuidado del temor a la presión que tenemos, que no debemos dejarnos dominar por la ansiedad, que no debemos dejarnos dominar por el resentimiento, el enojo, llenarnos de amargura. ¿De qué otras respuestas equivocadas en momentos de estrés nosotros debemos cuidarnos? Son muchas, Daniel, son muchas respuestas que damos a todas esas situaciones, en lo físico, como te decía, en lo emocional. Tenemos inquietud, como ya te he dicho, tenemos un corazón dividido. Todo esto nos afecta y generalmente entonces no solo nos afecta físicamente, sino nos afecta también en las relaciones con las demás personas a nuestro alrededor. Esto es un problema sumamente serio. Daniel, mira el ejemplo tuyo. Tú eres un atleta, te gusta practicar deportes y muchas veces tienes músculos, ¿verdad?, que te molestan en la espalda porque tienes alguna tensión y piensas que puede ser por el deporte, por el ejercicio, lo cual es cierto. Pero muchas veces esos problemas musculares que tienes puede ser fruto del mismo estrés de la vida que uno lleva. Al igual que has compartido conmigo muchas veces que cuando tienes mucho trabajo, mucha tensión, tienes insomnio, no puedes dormir bien, eso es fruto del estrés. Eso es un testimonio que tú sí puedes compartir con nosotros. Bueno, la verdad, pastor, es que lo hemos hablado en varias ocasiones, pero uno habla de descansar y confiar completamente en la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros generamos estrés a diario y es porque muchas veces queremos hacer una cosa como nosotros queremos y no dejar a Dios actuar. Y es así, uno tiene tantas cosas que enfrentar, pero eso domina los pensamientos de nosotros y nos lleva, me llevaba a mí, por ejemplo, a perder el sueño y estar la noche entera. De verdad que he tenido que hacer un esfuerzo en recordar en esos momentos las promesas de Dios, porque al final Dios está permitiendo eso con un propósito en mi vida. Y por la gracia de Dios he podido dormir mejor, pero nosotros estamos diariamente, y en mi caso, con muchos malabares en el aire, con esto del COVID, con situaciones de dificultad, pues a veces nosotros queremos hacer y no dejar que Dios actúe en la vida de nosotros. Es algo con lo que yo personalmente tengo que lidiar, con lo mismo deporte. A veces uno trata de generar y liberar el estrés. Sin embargo, yo creo que lo que realmente me ha ayudado a mí un poco a lidiar con esta área es poder descansar en lo que realmente Dios va a hacer en mi vida y que Él está formando mi carácter. La verdad que no es sencillo, es difícil. Sin embargo, hay que entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Pastor, hemos definido el estrés, hemos visto que hay situaciones físicas y situaciones emocionales con las que tenemos que lidiar, y eso lo entendemos la mayoría de nosotros. Sin embargo, en el próximo segmento vamos a ver cómo podemos enfrentar bíblicamente el estrés. ¿Ha dejado Dios herramientas para eso? Si usted quiere oírlo, pues no se vaya.
Muchas. El que está aquí y quiere oírlo, pues no se vaya, que venimos en breve. Continuamos aquí conectados a la palabra. Todos o la mayoría de los que estamos aquí lidiamos con el estrés. La pregunta ahora, pastor, es cómo enfrentar algo que, como ustedes decían en el inicio, es inevitable. Sí. Como todos enfrentamos estrés, Daniel, como hemos visto, nadie se escapa de esto. Lo primero que debemos hacer es prepararnos antes de que venga el estrés, que venga la tensión o las tensiones y los problemas, porque si no, no vamos a saber cómo enfrentarlos. Y a mí me gustaría dar 3 o 4 principios básicos que debemos tener presentes. Mira, lo primero, ante cualquier situación, es que debemos ver todo lo que nos sucede como parte de la soberanía de Dios. Dios es el gobernante número 1 del universo. Él está en control de todo. Él está en control de nuestras vidas. Dice la Escritura que el Señor ha establecido en los tronos, en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Él hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Entonces, imagínate, Daniel, que tú vas camino a tu oficina, a una reunión, has planificado para salir con tiempo y llegar a tiempo a la reunión porque es sumamente importante y tienes un accidente de tránsito o hay un congestionamiento en el tránsito. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, debo ver lo que está sucediendo como parte de la soberanía de Dios. Todas las cosas Dios permite que sucedan conforme al consejo de su voluntad. Dice la Escritura que ni aun los pajarillos caen del aire, Daniel, si Dios no los permite, ni aun un cabello de nuestras cabezas. En las Escrituras tenemos el ejemplo triste de José, que fue tratado, ¿verdad?, de asesinar por sus hermanos, que fue vendido como esclavo, que llegó a Egipto, que la esposa de Potifar quiso tener relaciones sexuales con él y él salió huyendo y ella lo acusó de que él quiso violarla. ¿Qué pasa con José? Que él vio todo lo que le sucedió, Daniel, como parte de la soberanía de Dios. Y así nosotros tenemos que ver todas las cosas que nos suceden. Dios está en control. Nada puede suceder fuera de su voluntad y su plan. Y aún un caso tan triste y tan malo como fue el de José, que los hermanos lo pusieron en una cisterna, repito, lo vendieron como esclavo. La esposa de Potifar lo calumnió injustamente. Él vio la mano de Dios guiando cada cosa que estaba sucediendo en su vida. Dios pone límite a nuestras pruebas. ¿Qué quiero decir con eso, Daniel? Dice la Escritura, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que pueden soportar y juntamente con la prueba, con la tentación, les va a dar la salida, les va a dar la vía de escape para que puedan resistir esa tentación, esa prueba que están pasando. Entonces, si vas a esa reunión, si se presenta un problema, tú debes saber que tú has hecho tu parte al tratar de salir temprano, pero Dios en su providencia, Dios que es el gobernante número 1 del universo, ha permitido que suceda esa situación y lamentablemente vas a llegar tarde. Entonces, una de las cosas de cómo lidiar con el estrés es entender la soberanía de Dios. Es entender que Dios tiene el control de todo. ¿Qué otra podemos ver? Ok, si Dios está en control
Dice la Escritura que todo lo que me sucede, y ahora yo te pregunto a ti, ¿es para mi bien o para mi mal? Bueno, la respuesta, usted sabe, bíblica no la sabemos, que es Romanos 8:28, es para nuestro bien. Ah, ok. Entonces Dios tiene una razón para permitir que esa prueba venga a mi vida. Entonces, yo debo reflexionar, fíjate, en los buenos propósitos de Dios, porque Dios no es caprichoso. Dios está trabajando para formar a Cristo en mí. Entonces, como tú dices, dice Romanos 8:38 que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Mira, Daniel, ¿tú recuerdas el caso de Pablo, que estaba preso? Él estuvo preso varias veces. Y cuando él estaba preso, que escribe a los filipenses, él les dice, miren, yo quiero que ustedes sepan que estas prisiones o esta prisión que yo tengo ha redundado en un mayor progreso del evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque yo le he podido predicar la palabra a los guardias que me custodian aquí, a los guardias del César que están conmigo. Pero también hay hermanos que han salido a predicar la palabra y algunos lo hacen de buena voluntad, pero otros lo hacen por ambición personal, no con sinceridad. Pero, ¿qué dice Pablo? Pero de todas maneras, Cristo es predicado y yo me regocijo en esto. Mira cuál es el punto aquí. Pablo primero dice, yo estoy preso, yo estoy en cadenas por Cristo, yo soy un prisionero de Cristo, yo no soy un prisionero del César. Ahí él había visto o vio a Dios en su problema. Entonces, él ve cómo Dios está obrando en medio de esa situación. Él está predicando el evangelio a los miembros de la guardia pretoriana del César, que era que los custodiaban, pero al mismo tiempo muchos hermanos se habían animado a predicar el evangelio. Entonces debemos nosotros tener gozo en medio de la prueba, Daniel. Por eso dice Santiago, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia va a tener un resultado perfecto, va a obrar para que ustedes crezcan en la fe. ¿Tú ves qué manera más diferente de enfocar los problemas? Cuando nosotros vemos a Dios en el problema y vemos que Él está obrando allí para nuestro bien. Pastor, necesitamos ayuda en eso, porque como yo le decía ahorita, es muy fácil la respuesta bíblica, uno Romanos 8:28, pero en el momento de la prueba, entender eso, pues eso lo da la cercanía con Dios y verlo a Él en todo. Entonces, usted ha hablado de que la manera de responder bíblicamente, primero es entender que Dios tiene el control de cada una de las cosas y que Él tiene un propósito bueno en medio de las pruebas. ¿Qué otra recomendación, pastor, usted podría darnos? Bueno, fíjate algo, Daniel, qué interesante. Yo te dije que te iba a dar 3, 4 principios básicos. Dios está en control. Lo que está sucediendo va a obrar para mi bien, y mi bien es que Dios me va a ayudar a través de esa prueba a crecer a la imagen de Jesucristo. Si Dios está en el problema y está obrando para mi bien, lo tercero que yo debo hacer es aprender a dar gracias por lo que me está pasando, Daniel. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que debemos dar gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Que debemos dar gracias en todo en nuestras vidas, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La pregunta es esta, Daniel, yo te la voy a hacer a ti. Si yo me enfermo, ¿debo dar gracias a Dios? Por lo que usted ha dicho y lo que nosotros conocemos, sí. Sí, no por lo que dice la Escritura.
Dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Yo debo dar gracias a Dios antes, durante y después de las pruebas. Mira, cuando uno se enferma, Daniel, uno no está contento, pero debemos ser agradecidos. No porque estoy sufriendo, no porque estoy en dolor en medio de la enfermedad, sino porque Dios está en control en cada detalle de mi vida. Y yo sé que a través de esa situación triste, a través de este dolor físico o este dolor emocional que estoy experimentando, Dios está obrando para mi bien. Dios me está mostrando su amor. Dios está en control antes, durante y después de todo lo que me sucede. Hace un par de semanas que veíamos el sufrimiento en otro de los Conectando con el pastor Méndez, él decía que cuando una aflicción o una prueba te acerca a Dios, se convierte en una bendición. Es increíble que en el sufrimiento, lidiando con el estrés, pues la visión es la misma, ver a Dios actuar y definitivamente eso va a cambiar. Entonces, pastor, usted ha hablado de entender que Dios tiene el control, de reflexionar en los buenos propósitos que Dios tiene aún en medio de la prueba, que en medio de esa prueba hay que dar gracias. Usted habló de 4, nos falta 1. Ok, pero déjame añadirte algo. Mira, debemos dar gracias por fe. Porque aunque estoy pasando una situación difícil y estoy sufriendo, yo sé que va a obrar para mi bien. Entonces, yo estoy viendo ahí los buenos propósitos de Dios al enviarme esa prueba. Ahora, el último principio que yo te daría, Daniel, es que en medio de esa prueba, de esa tensión, de ese estrés, no debemos quedarnos pasivos, sino debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para mí en esa situación. ¿Qué Dios quiere que yo haga en medio de esa prueba? Yo debo orarle a Dios que me dé sabiduría para poder enfrentar esa situación de la manera que glorifique su nombre. Porque dice la Escritura, Daniel, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Entonces, en la situación que me encuentro, debo pedir sabiduría a Dios para que me ayude a poner en práctica todos estos principios que estoy viendo, para que Dios me ayude a corregir mi manera de pensar y la pueda cambiar por una manera de pensar bíblica, para que me muestre si debo utilizar mejor mi tiempo. Debo pedirle sabiduría para que me ayude a buscar los principios de su palabra que me van a ayudar en medio de esa situación. Debo pedir sabiduría, Daniel, para no dejarme llevar por mis propias pasiones y por mi propio corazón, porque recuérdate que el corazón es engañoso. Y lo primero que queremos hacer es responder conforme a nuestras propias pasiones o el consejo que nos dan personas que no son creyentes. Pero dice la Escritura, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Esa persona va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja está verde todo el año y que en el tiempo de sequía no se va a angustiar ni va a cesar de dar frutos. ¿Qué te parece, Daniel? Bueno, la verdad es que me ha encantado, pastor, la manera práctica de uno poder lidiar, porque es que uno cree que el mundo se trata de uno y que uno está en un hoyo en ese momento, pero el poder entender que Dios no está ajeno a esa situación que me está pasando a mí, que Él tiene propósito bueno en esa situación, que en esos propósitos, en esa situación difícil, yo debo dar gracias. Y más aún, hay algo que nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que ver qué Dios quiere que nosotros hagamos en eso.
La verdad que muchísimas gracias por compartir estas valiosas herramientas para lidiar con el estrés. Que Dios nos ayude a descansar más y confiar más en Él. Reconocer que nada, absolutamente nada sucede en nuestras vidas sin un propósito y que Dios tiene un propósito bueno en todo lo que hace. Por hoy Amén. hemos llegado al final de nuestro programa. Si Dios lo permite, nos vemos nuevamente la próxima semana en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.